artístico es Se Fuga. Se Fuga es un nombre que me inventé a raíz de convivir con un amigo brasilero que me decía Se y Fuga porque en realidad mi actividad artística es como una especie de fuga para mí y para la gente a la que quiero llegar. Yo soy colombiano, mi pasaporte es colombiano y nací en Bogotá a principios de los años 80. Cuando terminé el colegio a los 18 años, en el año 2000, emigré a Barcelona. Las razones en ese momento para emigrar no las tenía muy claras, yo creo que estaban escondidas detrás de otras razones distintas, ¿no? En ese momento yo vivía con mi familia, yo provengo de una familia que no tenía ningún problema económico, pero en ese momento las cosas pues no estaban yendo tampoco muy bien, estaba más bien yendo de cara para abajo como a muchas otras familias de clase media en esa época en Colombia. Y por otro lado, también en esa época yo tenía una novia que era bogotana y su familia era italiana y ella estaba de vacaciones acá. Entonces yo terminé el colegio y cuando terminé el colegio mi madre me dio algo de plata para salir y me vine acá a encontrarme con mi novia de entonces. Estuve un tiempo corto con ella, después ella se volvió a Bogotá y yo me quedé en Europa. Estuve primero, no sabía si me iba a quedar toda la vida. Al principio seguí viajando hasta que se me acabara la plata que tenía. Y después de viajar un tiempo y gastarme el poquito de plata que tenía ahí que me había dado mi madre, tenía que afrontar la decisión de si me quedaba aquí o volvía. Estas preguntas me las estuve haciendo más o menos hacia diciembre del 2000, porque en diciembre del 2000 llegué a Barcelona a la casa de unas personas de quienes me habían dado los contactos en mi viaje. Después de las 2 semanas me fui a visitar a mi tía, que es una colombiana emigrada en los años 70 a Inglaterra. O sea, estuve donde mi tía un rato y después me fui a Londres y estuve conviviendo con unos amigos mexicanos y ecuatorianos. Y se estaban comenzando a poner cada vez más rígidas las leyes de extranjería en toda Europa. Entonces yo no podía trabajar legalmente en Londres, trabajaba lavaplatos, de mesero, en fin, pasaron estos 6 meses allí en el año 2000 en Londres y me volvía otra vez esta pregunta. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo me vuelvo a Bogotá, me quedo? ¿Qué es mi vida? Y al final, en vez de volver a Bogotá, volví a Barcelona. Y entonces volví a Barcelona y en Barcelona me inscribí para hacer las pruebas de acceso a la universidad pública en España, lo que llaman la selectividad. Pero ese verano, pues me fui de Barcelona. Bueno, me puse a buscar trabajo en Barcelona. En Barcelona encontré 2 o 3 trabajos y tuve los primeros contactos con que era buscar trabajo sin tener papeles aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un trabajo de captador en una coctelería del Puerto Olímpico en el que éramos 4 o 5 colombianos de 19 a 20 años. Pero este trabajo no me duró mucho, me echaron rapidito y me tuve que buscar algo para ese verano. Y entonces fui a Sitges. Trabajaba 11 horas al día, sin contrato, era todo en negro, y dormía encima del restaurante. Y allí estuve estos 4 meses y ese fue pues mi primer trabajo largo. Y ahí pues también estudiaba para volverme a presentar al examen de admisión de la universidad, a ponerme las pilas y a estudiar mientras estaba trabajando. Me presenté en el examen en septiembre, terminé de trabajar allá y ya volví a Barcelona. Y ahí ya decidió toda esta situación mi primer paso de arraigarme aquí en Barcelona. Por esa época también habían vacas gordas. Entonces, aunque no tuvieras papeles, aunque las cosas estuvieran difíciles,
se podía encontrar trabajitos fáciles por ahí sueltos, de un lado para otro. Y entonces, pues hice el examen, pasé, hice un primer ingreso a la universidad pública y me encontré pues con la realidad de la universidad pública catalana, en donde se junta gente de todas partes y de todo el espectro social catalán, ¿no? Y allí estuve en esta universidad 3 años. Esos 3 años estuve haciendo una carrera que a los 19 años yo pensaba que iba a hacer y que al final terminó no siendo la que hice. Era geología y al principio era muy chévere y íbamos de salidas de campo y no solamente conocí Cataluña por todos lados, sino que también al ser una universidad muy catalana, entre comillas, y al tener yo la mitad de las clases o más de la mitad de las clases en catalán, pues también tuve una inmersión en catalán, en lengua catalana. Y eso también me avivó mi idea y mis ganas de que en realidad a mí me gustan las lenguas, mucho. De que las lenguas son no solo son uno de mis puntos fuertes, sino algo que me gusta. Entonces cuando me di cuenta que en realidad yo las ciencias no me tiran para adelante, dejé esa carrera y me pasé a otra carrera en la universidad pública que era filología inglesa. Los primeros 3 o 4 años estuve sin papeles, sin ningunos papeles. Entonces, pues todos los trabajos que tenía eran en negro. Hacía de mesero, sobre todo de mesero, estuve haciendo esos años. De repartidor de flyers también, por todos lados. Después de esos 3, 4 años, volví a Colombia para hacerme los papeles, así fueran los papeles por estudios. Entonces me los logré hacer. Pero cuando volví acá, que esperaba poder encontrar trabajo con esos papeles, pues en realidad no se podía, porque resultaba que tenía que ser un trabajo de máximo 20 horas a la semana y aparte de ser un trabajo de máximo 20 horas a la semana, tenía que ser algo vinculado y relacionado a lo que estuviera estudiando. Entonces no, era muy difícil de encontrar, era prácticamente imposible. Entonces pues seguí en la misma situación que antes, lo que pasa es que ahora pues con unos papeles distintitos. En todo ese tiempo mi sentimiento de arraigo, de pertenencia, de sentirme en mi propio hogar nunca fue del todo consolidado. Siempre estaba como con tal vez por dentro, sabiendo que a la larga me iba a quedar acá, pero por fuera y en el día a día no me sentía del todo arraigado acá. Y hacia el año 2009, ya 8 años después de haberme venido desde Bogotá aquí a Europa, pasó algo que fue lo que me dijo que era aquí, en Barcelona, en donde iba a sacar mis raíces. Fue en el año 2009. Yo llevaba viviendo en casas ocupadas en los últimos 5 años más o menos. En esa época, sobre el 2009, estaba viviendo con mi pareja también una casita que habíamos ocupado, porque por esa época la habíamos logrado ocupar aquí en el barrio de Poble-sec. Y en este año, que todavía seguía sintiendo este sentimiento de desarraigo que les estaba hablando, nació mi primer hijo. Entonces, al nacer mi primer hijo, que se llama Tiago, yo echó las raíces en el barrio. Y ya desde ahí, del 2009 para acá, ya es otra historia, ¿no? Pero coincidió con este arraigo que también mi actividad
creativa mi actividad musical, también por cuestiones de que tenía que organizarme mi tiempo realmente bien, comenzó a tomar forma. Entonces este arraigo coincidió también con una sensación de mucho más convencimiento de que mi vida ya está acá y ya no me podía poner con más huevonadas de, ay, no, es que algún día tengo que volver, porque es que, pues, no, pues igual algún día vuelvo y tal vez vuelvo, pero no lo tengo que estar pensando todo el tiempo. Como, de hecho, hablando con muchos inmigrantes ya que se han terminado quedando acá y que siguen siendo inmigrantes después de haber venido desde hace 50, 40 años, el hecho fundamental que los arraiga, la gran mayoría, es criar hijos aquí.